De Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo, de Plaza de Mayo. 14:38 ahora, nos vamos rumbo a la voz de Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Por dónde andas, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Estamos del lado de adentro y más precisamente aquí en la Cámara Alta, en el Congreso Nacional, porque pasadas las 12:30 comenzó a debatirse el proyecto de presupuesto 2026 que tiene media sanción, recordamos, de la Cámara de Diputados. Uno a veces trata de escapar de la agenda impuesta, de todo lo que nos rodea, tratando de tocar otros temas que hacen a la realidad, o escapar también de la rosca política que le dijo fulanito a menganito. Pero bueno, este es el presupuesto, la ley de leyes, y no podemos obviar que es una importante jornada dentro de la Cámara Alta que contaría con los votos, aunque con algunas modificaciones que propone obviamente Unión por la Patria, Fuerza Patria, que hacen sobre todo lo que es el presupuesto educativo. El gobierno quiere dar el estacazo final, Carlos, durante la sesión de hoy y sancionar por primera vez durante el mandato de Milei, recordamos, un presupuesto que ordene el manejo de los fondos públicos tras 2 años de total discrecionalidad, donde el presidente hizo lo que quiso con los fondos nacionales, con tu plata, con mi plata, con la plata de todas y todos, manejando millones y millones de pesos a gusto y piacere, haciendo realmente lo que se le dio la gana. Sin embargo, los fuertes recortes previstos para educación y también para ciencia y tecnología amenazan con trabar esta votación en particular del proyecto, dado que Unión por la Patria, como te dije, adelantó que piensa dar por tierra el artículo 30, que elimina prácticamente todo el presupuesto en estos 2 sectores. Otro punto a tener en cuenta, Carlos, son los vencimientos de la deuda del mes de enero, que vencen la semana próxima, y es por eso que el gobierno necesita que el presupuesto 2026 quede aprobado sin cambio, tal como lo envió el Poder Ejecutivo Nacional, para que, bueno, los mercados, como les dicen ellos, lo miren con confianza, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que es el que está metiendo presión para que esto salga aprobado cuanto antes. Antes del inicio del debate, hablamos con el senador nacional Martín Goerling, que es del bloque PRO del Senado, quien pese a criticar, escucha bien esto, Carlos, porque es llamativo, ¿no? Aunque no tanto, porque está diciendo que pese a tener fuertes críticas respecto a los recursos que necesita su provincia, por ejemplo la provincia de Misiones, de donde él es oriundo, y también la falta de obras públicas que hay en todas las jurisdicciones, adelantó que va a votar positivamente el proyecto del oficialismo. Aunque usted no lo crea. Bueno, sobre todo lo que son los recursos que corresponden a las provincias, ¿no? Yo creo que un poco estos 2 años sin presupuesto da discrecionalidad al Ejecutivo en el envío de las partidas. Yo creo que al estar en el presupuesto eso asegura la transferencia de esos recursos, y después, bueno, lamentablemente hay muy poca obra pública. Digo lamentable porque hay muchas obras de infraestructura que necesita mi provincia que no están contempladas en el presupuesto. Pero bueno, yo creo que hoy lo más importante es darle la previsibilidad para todos los argentinos, ¿no? También es bueno tener un presupuesto, se puede controlar mejor al Ejecutivo también, la ejecución y los gastos, en qué gastan los impuestos de los argentinos. Así que creo que lo más importante es eso, que el 2026 arranque el gobierno con un presupuesto que sea auditable, que estén las partidas incluidas, y eso va a ser mejor para todos, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? La palabra de Martín Goerling, que es bloque PRO dentro de la Cámara Alta. También hablamos con el senador nacional por la provincia de Corrientes, Eduardo Vicchi, que es de la Unión Cívica Radical en este caso, quien adelantó que pese también a las diferencias de educación y ciencia, también van a acompañar el proyecto de Milei. Este gobierno lleva 2 años sin presupuesto, ¿no? O sea, va gobernando 2 años sin una hoja de ruta que no nos permite tener una previsibilidad, que no permite poder controlar, que no permite establecer perfectamente hacia dónde quiere apuntar. Bueno, con este presupuesto, por ahí podemos tener alguna diferencia, fundamentalmente en la necesidad de mayor inversión en educación, mejor federalismo, ¿no? Hay cuestiones con temas de obras públicas y las cajas previsionales provinciales, pero en definitiva, por lo menos hay un presupuesto que nos va a permitir mirar un poquito y controlar qué es lo que va a hacer el Ejecutivo en este próximo año. Entonces, senador, pese a las diferencias que tienen en el presupuesto en materia educativa, ciencia y tecnología, ¿van a acompañar todo el proyecto como viene de la Cámara de Diputados? La idea es que en general estamos para acompañar todo el presupuesto y, bueno, como te decía recién, tratar de controlar que se ejecute y que, bueno, en la medida de las posibilidades esto permita un federalismo mejor, y lo vamos a ir exigiendo a cada minuto, ¿no? Bueno, escuchan, ¿no?, el argumento. Ellos son conscientes de que prácticamente la educación pública universitaria, en este caso, queda totalmente desmantelada por la cantidad pobre de presupuesto que le da el gobierno de Javier Milei. Pero lo que importa en este caso, en ambos ejemplos, tanto
del bloque PRO del Senado como de la Unión Cívica Radical es la previsibilidad que da tener un presupuesto 2026 ante lo que era la discrecionalidad de Javier Milei manejando los fondos públicos. No importa si para educación va $1, $1 o $1, sino que ahora van a ser previsibles ese $, peso, centavo que va a ir a educación, ciencia y tecnología. Una cosa de locos que no resiste el más mínimo análisis y que solamente se da cuenta aquel que está predispuesto a darse cuenta. Sin lugar a dudas. Está hablando ahora el senador por el Chaco, Coqui Capitanich, ahí en la sesión del Senado. Escuchamos un poquito, Charlie Escalante, la transmisión de la televisión desde el Senado. Si sumamos todo eso, entre 13 a 15 puntos del Producto Interno Bruto. Por eso es muy importante transmitir esto. Y lo mismo que el artículo 44, no estamos de acuerdo con la autorización del 18% de moneda extranjera. Tampoco estamos de acuerdo, efectivamente, con el artículo 51 de avales, por una razón muy sencilla, le dan avales a pocas provincias. Hay 4 o 5 provincias, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco. Tampoco estamos de acuerdo, y en ese sentido quiero reivindicar para mi provincia la necesidad de las rutas provinciales, de los proyectos de energía, de los proyectos que tengan que ver con obras de viviendas y el desarrollo. Por eso, para finalizar, quiero transmitir claramente lo siguiente. Todo lo que dijimos en materia de objeciones lo vamos a plantear, pero finalmente yo quiero recurrir. Nosotros estamos en la Argentina en estos 2 libros. El jugador de Dostoyevsky, que es el uso compulsivo, jugar a cualquier precio para ganar, o Funes el memorioso, ficciones de Borges. En realidad pensar es una clave en términos de aceptar la diversidad y el compromiso. O la doctrina peronista, que es efectivamente la fe fundante de nuestra militancia, pero también, y por último, así como la comunidad organizada, quiero decir para finalizar, señor presidente, este es el libro de la literatura gauchesca, Martín Fierro. No se hace política agrediendo a los demás, se hace política discutiendo ideas. Y aquí el Martín Fierro dice que los hermanos no tienen que pelearse. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. No hay unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Muchas gracias, señor presidente. Ahí, Martín, qué diferencia de nivel, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ya sabíamos el cargo intelectual que traía Jorge Capitanich una vez elegido como senador, la carga discursiva, argumentativa, bueno, algo que se encuentra totalmente en la vereda de enfrente a lo que es la carga libertaria, ¿no?, que trae a la Cámara del Senado, que ya hemos tenido vestigios de los discursos en los primeros minutos del inicio del proyecto 2026 que se está debatiendo en este momento en la Cámara del Senado. Todo indicaría, Carlos, que de aprobarse hoy con modificaciones, este proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados para aprobar esas modificaciones de la Cámara Alta, y luego recién el 6 de enero, el Día de Reyes, estaría debatiendo nuevamente la Cámara Alta este proyecto para darle sanción definitiva, cosa que no está en la agenda del Gobierno Nacional, que se retrase todo una semana más. Sí, quiere que se apruebe hoy mismo porque, como te dije, está con la mirada puesta en los organismos internacionales, en los mercados financieros y sobre todo en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional. Un apunte más sobre esto. Mientras hubo miles y miles de personas que pasaron en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la Argentina la Nochebuena y el principio de la Navidad, y miles de otras personas organizaron mesas, cenas, comidas, encuentros, etcétera, el más fuerte de 5.000 personas frente al Congreso de la Nación. Fabián Wellman nos había reportado que el plan del presidente Javier Milei era pasar solo y con sus perros el 24 por la noche. Después la intensa actividad en sus redes sociales e información proveniente del mundo libertario afirmaron que el presidente se pasó la noche llamando a senadores para presionarlos con vista a esta sesión del Senado. Cualquiera podría pensar cuánto empeño, pero también cuánta soledad en un presidente de la Nación que pasa con sus perros o solo o sin compañía visible la Nochebuena, un festejo familiar por excelencia, y utiliza ese tiempo no para hacer el bien, sino para intentar que se lleven adelante sus ideas. Por eso es que Capitanich terminó con su idea sobre la necesidad de unidad de los argentinos, citando El jugador de Dostoyevsky, las ficciones de Borges y una estrofa clásica que a lo mejor tendría que aprender de memoria del Martín Fierro.
Sí, en este caso hay que diferir un poco, ¿no?, de lo que dijo del Martín Fierro, porque acá no es que se están peleando los hermanos de un mismo país, sino que hay una entrega por parte de algunos argentinos que tienen vistas a lo que es el imperialismo, la entrega económica a Estados Unidos, bueno, estas relaciones carnales históricas que tienen algún sector de la sociedad con este país del norte, como es el caso de Javier Milei, esta entrega total que quiere hacer del país hacia Donald Trump, ¿no? Gracias, Martín. Abrazo grande. Abrazo, Carlos, hasta luego. Martín Suárez, desde el lugar de los hechos en la política argentina de hoy, no es el único mundo que nos interesa. El Senado de la Nación debate sobre el presupuesto del año próximo.